Cuando era un adolescente, atravesé una faceta rebelde que realmente incomodó a mi familia. Pasé de ser un niño dulce y amoroso, que era el mejor de su clase, a ser un chico que no se quitaba los audífonos de los oídos y apenas aprobaba las materias. Me metí en problemas constantemente y, lo que pareció molestar más a mi familia, comencé a declararme ateo. Realmente no estaba seguro de ello, pero ya saben, quería desafiar casi todas las reglas o creencias impuestas por mis padres. Esto del ateísmo tomó mucha más fuerza cuando noté que realmente molestaba a mamá y a papá. Creo que lo decía cada vez que podía y me rehusaba por completo a ir a misa o a cualquier tipo de evento religioso. Supongo que crucé el límite de paciencia de mis padres y familia el día en el que me obligaron a ir a la iglesia. Después de hacerle algunas preguntas incómodas al anciano padre Tomás, las cuales había sacado de algún foro de internet, terminé diciendo en voz alta que la idea de una deidad era simplemente absurda. Ese día, toda la familia se sintió tan avergonzada que salimos de la iglesia mucho antes de que terminara la misa. Al llegar a casa de mis abuelos, la mayoría de mis familiares me comenzaron a reñir, diciéndome lo irrespetuoso que había sido y cómo avergoncé a la familia. Sin embargo, como todo adolescente rebelde, los miraba indiferente y volteaba los ojos en señal de fastidio. Cuando de repente, mi abuelo me dijo que tenía que hablar conmigo en privado y me llevó hasta su taller. Creo que ningún nieto había tenido la oportunidad de entrar ahí, pues siempre estaba cerrado con llave. De niño, solía imaginar que mi abuelo era una especie de espía súper secreto y que en su taller guardaba todo tipo de artefactos geniales y futurísticos de espionaje. Sin embargo, al entrar, pude ver que solo se trataba de una habitación llena de juguetes en sus empaques que mi abuelo coleccionaba. En eso, me pidió que me sentara. La verdad, estaba tan decepcionado por lo que había del otro lado de la puerta que simplemente obedecí. No me malentiendan, no seguía pensando que mi abuelo era un espía, pero al menos creía que tendría algo lo suficientemente interesante como para no dejar que nadie de la familia entrara. Sin embargo, ahora que casi alcanzo su edad, puedo entender que a veces simplemente quieres un lugar tranquilo y calmado para estar con tus pensamientos. Caminó alrededor de mí por unos segundos antes de sentarse en su propio sillón. Se frotó la cara y finalmente me habló. Al principio, solo me dijo que era muy importante respetar las creencias de los demás, no importaba si yo no las compartía. Yo, inmerso en mi papel de cretino, volví a voltear mis ojos y saqué mi teléfono para leer algunos mensajes que mi novia me había enviado. Mi abuelo, frustrado, me arrebató el teléfono de las manos y lo azotó contra su escritorio. Pude escuchar cómo la pantalla de este se estrelló, pero no me atreví a reprochar nada. Acto seguido, comenzó a relatarme una historia sobre él. Relato que hasta el día de hoy perturba mis pensamientos y sueños. Comenzó su historia diciéndome que yo era idéntico a él cuando tenía mi edad, siempre retando a la autoridad y fingiendo que nada me importaba. Pero en el fondo, únicamente era un niño inseguro que deseaba encajar, al igual que yo a mi edad. Tuvo dudas de muchas cosas que le dijeron los adultos, pero vivió algo que lo hizo darse cuenta de que debe haber más de lo que podemos ver a simple vista. Comenzó a tener sus dudas referentes a la posible existencia de cualquier tipo de deidad cerca de los 14 años. Sus padres estaban tan preocupados por esas dudas que lo metieron como monaguillo en la iglesia del pueblo en donde creció. Al principio, detestó la idea, pero cuando conoció al chico que también era monaguillo en ese lugar, su perspectiva cambió considerablemente. Él era el chico más genial del pueblo y la verdad le extrañaba que fuera monaguillo por voluntad propia. Pues, a los ojos de mi abuelo, esas cosas estaban muy por debajo de él. Aún así, agradecía que estuviera ahí, y muy pronto mi abuelo supo el porqué. El chico le enseñó todo lo maravilloso que podían hacer tras bambalinas, y ambos se volvieron rápidamente muy unidos. Robaban el vino de consagrar y muy a menudo se robaban el dinero de las limosnas. Mi abuelo sonreía al recordar a su amigo y las fechorías de su juventud, tanto así que por un momento hasta yo mismo olvidé que lo que me estaba contando debía dejarme alguna clase de enseñanza o moraleja. Sin embargo,
después de relatarme un poco más de su juventud, llegó al clímax de la historia. Me contó cómo poco a poco se volvieron muy usados. El padre comenzó a confiar más en ellos por el tiempo que le dedicaban a todo eso, por lo cual les dio una llave para que abrieran y prepararan lo que se necesitaba para la misa en caso de que él, por algún motivo, llegara tarde. Esto les dio acceso a la iglesia, aun cuando nadie estaba cerca. Al principio, solo eran ellos, se escabullían algunas noches diciéndole a su familia que el padre necesitaba su ayuda en la iglesia y tomaban el vino de consagrar hasta quedar muy ebrios. Después, agregaban agua al sobrante para que el padre de la iglesia no lo notara. Ambos se reían tanto cada vez que el padre decía que el vino estaba saliendo de muy mala calidad, así que lo tiraba y lo reemplazaba con uno nuevo. Muy pronto se dieron cuenta de que toda esa diversión merecía ser compartida, por lo cual invitaron a algunas chicas y chicos del pueblo. Por lo que, mi abuelo me dijo, lo estuvieron haciendo 3 o 4 veces por mes, sin que hubiese ningún tipo de consecuencias. Básicamente, mi abuelo y su mejor amigo habían convertido la iglesia del pueblo en una discoteca privada. Se sentían como los reyes del mundo, realmente creían que se saldrían con la suya para siempre. Incluso comenzaron a cobrar una pequeña cuota por persona que deseara entrar. Sin embargo, cosas como esas no permanecen en secreto por mucho tiempo. Mi abuelo dice que no tiene la menor idea hasta la fecha de quién pudo ser el maldito soplón, pero si en ese momento se enterara, no dudaría en estrangularlo con las pocas fuerzas que aún le quedaban. En eso, el padre los descubrió una noche en la que todos estaban dentro de la iglesia. Habían movido todas las bancas y habían formado un gran círculo en el piso, pues estaban bebiendo y jugando el clásico juego de la botella cuando vieron al padre entrar. Supongo que no hace falta decir que todos se asustaron tanto que salieron corriendo de la iglesia con la esperanza de no ser vistos, con excepción de mi abuelo y su amigo. Hubiese sido inútil y patético intentarlo, eran los únicos, además del padre, que tenían una llave y cualquier pista, por más mínima que esté fuera, los ligaría directamente. Por lo que solo se quedaron ahí, a esperar lo que el padre tenía que decir. Citó a mi abuelo textualmente: estábamos totalmente arruinados, pero aún así los hundiríamos como caballeros. El padre los escoltó hasta sus respectivas casas y tuvo una larga plática con sus padres. Aunque finalmente dijo que pensaba que en el fondo eran buenos chicos que se habían corrompido por la responsabilidad. Por lo cual, su castigo solo consistiría en el retiro de las llaves de la iglesia, y también tendrían que ir todos los días después de clases a cumplir con algunos trabajos en la iglesia que tendría para ellos. A palabras de mi abuelo, realmente lo creyó como algo mucho más suave a lo que creía que merecía. Los primeros días de su penitencia no fueron tan relevantes, pues podaron el jardín, pulieron las copas y los marcos de la iglesia, y por lo general estaban de vuelta en casa antes de las 8 de la noche. Sin embargo, un día el padre los llevó hasta una parte muy retirada, aún era parte de los terrenos de la iglesia, pero nadie iba para allá porque no había nada más que una bodega en donde guardaban cosas que utilizaban para los días festivos, como la Cuaresma, alguna actividad juvenil o cualquier otro evento que requiriese de utilería o disfraces. Pero pronto supieron por qué su presencia era requerida allí, pues necesitaban que limpiaran y ordenaran todo lo que tenían dentro de la gran bodega. Eso les tomaría mucho tiempo y lo peor era que estaba tan apartada de todo que ni siquiera llegaba la luz eléctrica. Por lo cual, solo disponían de la luz de la tarde para realizar la labor, por lo que les tomaría cerca de una semana. Eso, si es que se apuraban. Ninguno de los dos tuvo el coraje para objetar nada. Mi abuelo supone que, en parte, se debía a que en el fondo ambos sabían que merecían ese castigo. Me dijo que los primeros días fueron muy tediosos, pero después comenzaron a tomar un buen ritmo. Su amigo y él se complementaban, también que era fácil dividirse las tareas sin que hubiera pleitos porque uno trabajara más que el otro. Me contó que una tarde, a tan solo media hora antes de que oscureciera, ambos comenzaron a hablar con un poco más de profundidad. Su amigo fue quien comenzó, mientras ambos levantaban una pesada cruz para ponerla en un rincón. Y en eso, su amigo le preguntó si él creía que Dios existía. Mi abuelo lo pensó un poco,
pero finalmente le dijo que, en verdad, no estaba del todo seguro. Su amigo casi instintivamente le dijo que él no lo creía, pues sentía que, de ser así, ya les hubiera mandado un rayo o algo por robar las limosnas y por todo lo que habían estado haciendo. También le dijo que, si existía un ser tan poderoso, pudo haberle quitado el cáncer que mató a su hermana pequeña. Su amigo tenía la firme creencia de que una deidad pudo haber salvado a su hermana y no podía concebir la idea de que simplemente no le importara, por lo que simplemente asumió que no existía. Mi abuelo, después de reflexionarlo por unos cuantos segundos, terminó concordando con él, incluso puso una mano en el hombro de su amigo para tratar de hacerle saber que estaba ahí. Su amigo, frustrado de haberse guardado eso por tanto tiempo, abrazó a mi abuelo y derramó un par de lágrimas sobre su hombro. Mi abuelo dice que fue un largo abrazo, el suficiente como para que se volviera un poco incómodo. Ninguno de los dos sabía cómo terminarlo, por lo que su amigo tomó la iniciativa, empujando a mi abuelo con ligereza y diciéndole que no se fuera a enamorar de él, solo un pequeño chiste para aligerar la tensión, algo que funcionó de manera efectiva. Pues de un momento a otro, aquella escena triste se había convertido en un brusco juego de empujones y algunos golpes con cosas que estaban en la bodega. Mi abuelo dice que, en algún momento, él arrojó un pedazo de crucifijo de granito, el cual estaba roto por alguna razón que desconocía. Su amigo alcanzó a esquivarla, haciendo que aquel pedazo de granito se estrellara contra la pared, provocando que un pequeño pero notable agujero se abriera en la misma. Los dos se miraron preocupados. El amigo de mi abuelo propuso que lo cubrieran con cualquier tabla de la bodega y al día siguiente fingieran quitarla mientras el padre estuviera cerca. De ese modo podrían decir que no sabían nada al respecto, por lo que tomaron un montón de tablas y procedieron a llevar a cabo su plan. Sin embargo, su amigo notó algo. Para empezar, no había una razón por la cual tuviera que haber una pared falsa, y, es más, ellos jamás habían visto una pared falsa. Todas las casas eran de firmes y sólidos bloques de concreto. Lo que era más extraño aún, adentro parecía oler delicioso y no era comida o perfume. Mi abuelo dice que jamás en toda su vida volvió a oler algo tan exquisito. Lo podría comparar con el aroma a pino, limón y tierra mojada, todo mezclado de tal manera que deseaban morder el aire. También había otra cosa. Lo que sea que estaba del otro lado emanaba un frío muy intenso. No se sentía corriente, pero el frío era tal que solo tenías que poner tus manos cerca del agujero por unos cuantos segundos para que éstas quedaran tan heladas que creerías que se te caerían a pedazos. Mi abuelo siguió la historia con un tono más melancólico. Me dijo que, si pudiera retroceder el tiempo a ese momento, habría hecho todo lo posible para convencer a su amigo de irse de ese lugar, que no importaba lo rico que oliera ahí adentro, que simplemente no debían entrar. Pero por desgracia, mi abuelo no es capaz de volver en el tiempo, y lo que realmente hicieron fue seguir picando aquella pared falsa hasta que la bodega quedó tan oscura que no pudieron seguir haciéndolo más, por lo que se fueron a sus casas emocionados. Pues, aunque no habían logrado derribar mucho, lo último que habían visto antes de que todo lugar quedara en penumbras era que, del otro lado, había una antigua puerta de madera. Mientras caminaban a casa, fantaseaban acerca de lo que podría haber del otro lado. Mas, sin embargo, mi abuelo se conformaba con encontrar la fuente de aquel exquisito aroma y poder llevarse una muestra. Pero su amigo era más ambicioso. Él creía que, en un sitio tan escondido y a lo mejor antiguo, solamente podía haber oro, y si lo conseguían, ambos podrían irse para siempre de ese pueblo. Podrían hacer y vivir como se les diera la gana y nadie podría hacer nada al respecto. Mi abuelo no me negó que el plan de su amigo le sonó muy bien, y de haber encontrado oro allá abajo, no hubiese dudado en huir con él. A la mañana siguiente volvieron un poco más preparados, con martillos y desarmadores que encontraron en sus casas, así como guantes para el frío, pues el día anterior se habían expuesto tanto a él que sus manos estaban cuarteadas y muy maltratadas. Cuando se aseguraron de que el padre ya no volvería, quitaron todo lo que habían puesto para cubrir su fechoría y continuaron con el trabajo. Usando un martillo en lugar de sus manos, lograron derribar grandes pedazos de la pared. Mi abuelo dice que, para cuando terminaron de derribar lo suficiente como para poder ver toda la puerta,
Toda la bodega de la iglesia olía a aquel embriagante aroma que los impulsaba a seguir adelante. Rápidamente se enfrentaron a otro problema. La puerta tenía un grande y oxidado candado. Fue entonces cuando la idea de que lo que estaban haciendo estaba muy mal cruzó por la mente de mi abuelo. Incluso comenzó a pensar en cómo le explicarían eso al padre. Podría decirle que el Cristo se cayó y derribó la pared o algo así. Estaba dispuesto a destrozar aquella gigantesca cruz de madera con el Cristo de yeso con tal de librarse de los problemas. Sin embargo, su amigo no estaba dispuesto a renunciar tan fácil. Comenzó a golpear aquel viejo y oxidado candado con el martillo hasta que éste cedió y ese chico volteó a ver a mi abuelo de manera triunfal. Mi abuelo dice que en aquel momento olvidó por completo la idea de que no estaba bien. Se pusieron las sudaderas y suéteres que habían llevado por precaución y abrieron aquella puerta de madera. Grande fue su sorpresa al encontrarse con escaleras que conducían hacia abajo. Me dijo que el sitio estaba tan oscuro que apenas se podía notar los primeros 4 escalones antes de que la oscuridad hiciera desaparecer el resto. Su mejor amigo sacó un encendedor de su bolsillo y lo usó para tratar de alumbrar, sin embargo, apenas consiguió alumbrar unos cuantos centímetros adelante. Aún así, ninguno de los dos quería parecer un cobarde delante del otro. Por lo cual, comenzaron a adentrarse poco a poco, siempre dando un paso al mismo tiempo. El aroma inundaba sus pulmones y mi abuelo dice que solo por eso sentía que valía la pena. Cuando por fin estuvieron abajo, el frío se sentía aún más. Era como haberse metido a un maldito congelador, pero no podían ver casi nada con la tenue luz de su encendedor. Se sintieron algo estúpidos por no haber considerado que ahí estaría oscuro cuando era obvio en retrospectiva. El amigo de mi abuelo soltó el encendedor, pues se había calentado tanto que le había lastimado los dedos. Mi abuelo intentó levantarlo del piso, pero estaba tan caliente que no lo pudo encender enseguida. Sus ojos se acostumbraron un poco a la oscuridad y fue entonces cuando vio un par de tubos en el piso. Al principio, no supo qué eran, pero después de levantarlos y poder alumbrarlos con el encendedor, pudo notar que eran bengalas. Sin pensarlo mucho, le quitó el seguro a la bengala y en cuestión de segundos todo lugar estuvo iluminado. A su vez, ambos pudieron notar una especie de jaula al fondo del lugar. En eso, ambos intercambiaron miradas y se acercaron a la misma. Sin embargo, la bengala se apagó antes de que pudieran llegar. Solo le sobraba una, por lo cual mi abuelo dudó un poco si debía encenderla en ese momento o tratar de abrir la jaula en penumbras y encenderla hasta que estuvieran adentro de la misma, pues parecía que dentro de esa jaula era el único sitio donde había cosas. En eso, su amigo comenzó a presionarlo para que encendiera la segunda bengala. También, mi abuelo me dijo que se notaba el miedo en su voz. Comenzaron a discutir entre lo que él y mi abuelo querían, hasta que finalmente escucharon algo, un sonido que provenía de la jaula. No eran ratones o insectos, de hecho, se escuchaba como un llanto, y uno de una niña pequeña. Ambos se horrorizaron al nada más imaginar que el padre hubiese construido ese frío lugar para mantener cautiva a una niña pequeña. Sin pensarlo 2 veces, mi abuelo encendió la segunda bengala. Ambos vieron 2 pequeñas manos saliendo de la jaula. Mi abuelo dijo que él piensa que fue aquel instinto de Salvador, su amigo, que lo hizo caminar muy por delante de mi abuelo, diciéndole a la niña que la ayudarían a salir de ahí. Mi abuelo dice que, apenas su amigo tocó los barrotes, aquellas frágiles y pequeñas manos sujetaron el brazo de su amigo y, al mismo tiempo, se deformaron. Mi abuelo jura que las mismas se alargaron y alcanzó a ver largas garras saliendo de ellas, antes de que la bengala se apagase, dejando el sitio en una total oscuridad. Su amigo comenzó a gritar con todas sus fuerzas, mientras intentaba con toda la desesperación zafarse de esas manos. Mi abuelo comenzó a jalarlo hasta que los dos cayeron de sentón. Lejos de esa jaula, no perdieron más tiempo y salieron juntos de ahí. El brazo de su amigo sangraba, y la sudadera que traía puesta tenía destrozada toda la manga. No se detuvieron hasta llegar a su casa. Sus padres no querían creerles, pero al ver lo maltratado que estaba su brazo, al menos quisieron ir con el padre para saber qué era lo que estaba ocurriendo. El padre de la iglesia los recibió en su oficina y les mintió.
Dijo que ninguno de los dos se había presentado ese día ni el día anterior, que ellos habían sido vistos juntándose con algunas pandillas del pueblo, como suele suceder en la mayoría de esos casos. Le creyeron al padre en lugar de a sus propios hijos. El padre aprovechó la oportunidad para decirles que ya no eran bienvenidos como ayudantes o monaguillos. Simplemente no podía hacerse responsable por ellos, prohibiendo así todo acceso a la iglesia que no fuera los domingos de misa y con supervisión de sus respectivas familias. Aunque, a decir verdad, a ninguno de los dos les había quedado ganas de volver a ese lugar. Mi abuelo finalizó su historia diciéndome que no sabe qué era lo que vivía en esa bodega, pero sea lo que fuera, no era humano. Desde entonces, él se había aferrado a la idea de que, si esa cosa existía, debía haber algo que nos cuidara de eso. La creencia de una deidad superior por parte de mi abuelo dependía del miedo. Él creía en Dios porque había visto al mismo demonio. Desde ese entonces, yo también lo creo. Aquí te dejo 2 relatos más para que nos sigas escuchando. Suscríbete a Sector Siniestro y comparte nuestros relatos. Seguiremos subiendo más historias para que sigas disfrutando del mundo de lo paranormal. Relato escrito y adaptado por Laisa Hernández para Relatos Desclasificados.